Las sombras del rompecabezas, el origen. El genio detrás del caos, Kazuki Takahashi. Para entender el fenómeno, primero debemos entender al hombre. Kazuki Takahashi no quería hacer un comercial de cartas de 20 minutos. Él era un fanático del cine de terror, de los juegos de mesa y de la mitología egipcia. En 1996, cuando lanzó el primer capítulo en la Weekly Shonen Jump, su enfoque era casi antológico. Yuji Muto no era el héroe dinámico que vemos hoy. Era un chico bajito, víctima de bullying constante por parte de personajes como Honouchi, Joy y Honda, Tristán, que en ese entonces eran unos matones de cuidado. La premisa era simple pero aterradora, un chico que encuentra refugio en los juegos porque no tiene amigos. El rompecabezas del milenio no era un accesorio de moda, era un artefacto maldito que nadie había podido armar en 3000 años. Cuando Yuji finalmente coloca la última pieza, no invoca a un guía espiritual amable, invoca a un vengador implacable. El Yami que el mundo olvidó. Hablemos de Atem, o mejor dicho, de Yami Yuji, en sus primeros días. Si tú creciste con la versión de 4 Kids, te sorprendería saber que el faraón era básicamente un psicópata con un código moral muy retorcido. En el manga original, no había duelos de cartas para salvar el mundo, había juegos de la penitencia. ¿Recuerdas al tipo que intentó asaltar a Yuji y sus amigos? Yami lo desafió a un juego de dinero y cuchillo. El castigo por perder fue una ilusión donde el tipo creía que estaba siendo devorado por cuervos. ¿O qué tal el coleccionista de cartas que hizo trampa? Yami le provocó una alucinación donde era atacado por los mismos monstruos que tanto codiciaba. Este Yuji no buscaba justicia legal, buscaba quebrar la mente de los malvados. Era un manga de suspenso psicológico donde el juego de sombras era una metáfora de la oscuridad interna de cada persona. No había hologramas, solo la voluntad de un espíritu antiguo que no conocía la piedad. El accidente más lucrativo de la historia, Magic and Wizards. Aquí ocurre el giro que cambió la historia del entretenimiento. En el capítulo 9 del manga, Takahashi introduce un juego llamado Magic and Wizards, una clara referencia a Magic, The Gathering. Originalmente, iba a ser un juego de una sola vez, un enfrentamiento contra un personaje llamado Seto Kaiba, que en ese entonces era un loco obsesionado con las cartas que incluso intentó asesinar a Yuji. Pero pasó algo que ni la editorial ni el autor esperaban, el correo de los fans colapsó. Miles de cartas llegaron a la oficina de Shueisha preguntando, ¿dónde puedo comprar ese juego? ¿Cuáles son las reglas de los monstruos? Takahashi intentó volver a otros juegos, como el de los dados o el de los monstruos encapsulados, pero la audiencia ya había dictado sentencia. Querían las cartas. Esto obligó al autor a reestructurar toda su narrativa. Lo que era un manga sobre juegos en general, se transformó en un manga sobre este juego en específico. Fue una evolución orgánica impulsada por el deseo del público, algo que rara vez pasa con tal intensidad en el mundo del manga. La temporada 0, el eslabón perdido. Antes del anime que todos conocemos, el de Studio Gallop, existió una serie producida por Toei Animation en 1998, conocida por los fans como la temporada 0. Esta versión es el tesoro escondido. Aquí es donde vemos a un Yuji con cabello verde, a una Miho Nosaka que nunca volvió a aparecer y, sobre todo, vemos la violencia del manga adaptada a la pantalla. Los juegos eran sádicos, la atmósfera era neón y oscura, y el diseño de los monstruos era mucho más crudo. Sin embargo, esta serie no tenía el respaldo de una marca de cartas real. Fue solo cuando Konami vio el potencial y se alió con Studio Gallop para reiniciar la serie desde el arco de las cartas, que Yu-Gi-Oh! Se convirtió en la máquina de hacer dinero que es hoy. Pero nunca debemos olvidar que el brillo de las cartas actuales nació de las cenizas de un juego de sombras oscuro y sangriento. El corazón y el rompecabezas. Yuji Muto, el héroe atípico. Mucha gente comete el error de pensar que Yuji Muto es solo el contenedor del faraón, pero eso es no entender la serie. Yuji es el corazón del show. Al principio, es la definición de la vulnerabilidad, un chico que sufre bullying, que se encierra en su propio mundo de juegos y cuyo único deseo al armar el rompecabezas del milenio no fue dinero ni poder, sino tener amigos.
Yuji tardó 8 años en armar el rompecabezas. 8 años de paciencia, de soledad y de determinación. Esto nos dice que, aunque no tenga fuerza física, Yuji posee una voluntad de hierro. Él representa la bondad pura, esa que es capaz de perdonar a sus propios acosadores, como Joy y Tristán, y convertirlos en sus hermanos de vida. Sin la nobleza de Yuji, el espíritu del faraón probablemente habría seguido siendo el verdugo oscuro y sádico que vimos en el manga original. Yami Yuji, el guerrero sin nombre. Del otro lado de la moneda tenemos a Yami Yuji. Al inicio de la serie, él es un enigma total. No sabe quién es, de dónde viene, ni por qué su alma está atrapada en un objeto de oro. Es la personificación de la confianza y la autoridad. Mientras Yuji duda, Yami actúa. Pero aquí está lo profundo, Yami es un personaje incompleto. Le falta su memoria, lo que significa que le falta su identidad. A través de los duelos, él no solo busca ganar cartas, busca piezas de su propio ser. Lo fascinante es observar su evolución ética. Al principio, Yami es arrogante y frío, pero la influencia de la amabilidad de Yuji lo humaniza. Es un caso de simbiosis perfecta, Yuji aprende de Yami a tener coraje y a defenderse. Yami aprende de Yuji el valor de la misericordia y la empatía. No son dos personas compartiendo un cuerpo, son dos mitades de una misma alma buscando el equilibrio. El vínculo, más que una posesión. La relación entre ambos es el motor emocional de los 224 episodios. No es la típica relación de maestro y alumno. Es una amistad metafísica. Piensen en el arco de El despertar de los dragones, Doma. Cuando Yuji se sacrifica para que el alma de Atem no sea capturada por el sello de Oricalcos, vemos a un faraón destruido. Por primera vez lo vemos llorar, perder el control y enfrentarse a su propia oscuridad. Ahí nos damos cuenta de que el faraón depende de Yuji tanto o más de lo que Yuji depende de él. Esta conexión rompe el cliché del héroe invencible. Nos enseña que incluso un rey antiguo necesita un ancla moral. El anime utiliza el juego de cartas como una excusa para mostrarnos cómo estos dos personajes aprenden a confiar el uno en el otro en situaciones donde un error significa perder la existencia misma. Destino vs elección. Debemos hablar de los tres pilares de Yu-Gi-Oh! La identidad, la búsqueda de Atem por su nombre es una metáfora de la crisis de identidad que todos pasamos. Somos lo que otros dicen que somos o lo que elegimos ser. La serie juega constantemente con la idea de que los encuentros, con Kaiba, con Joy, con Pegasus, estaban escritos hace 3000 años. Sin embargo, Yuji demuestra que el destino puede cambiarse con un movimiento inesperado. Al final del día, Yu-Gi-Oh! Es una historia de madurez. Es el camino de un niño tímido convirtiéndose en el rey de los juegos, no por las cartas que tiene, sino por la persona en la que se convirtió al jugarlas. Cuando hablamos de Yu-Gi-Oh!, no estamos hablando de cartones con dibujos, estamos hablando de una batalla espiritual donde el tablero es solo el escenario para que el ser humano demuestre de qué está hecho. El reino de los duelistas. Pegasus organiza un torneo llamado Reino de los Duelistas. El objetivo es atraer a los mejores duelistas del mundo. Pero en realidad tiene un propósito oculto. Pegasus quiere enfrentar a Yuji. Porque sospecha que Yuji posee un objeto del milenio. El rompecabezas del milenio. Así que secuestra el alma del abuelo de Yuji. Y lo obliga a participar en el torneo. El torneo ocurre en una isla privada de Pegasus. Allí los duelistas deben recolectar estrellas para avanzar. Entre los participantes estaban personajes icónicos como Joe Waller, Matt Valentine, Rex Raptor, Waddle Underwater. Cada duelo acerca más a Yuji al castillo de Pegasus. Pero Pegasus siempre observa desde las sombras. Manipulando todo. El mayor problema para Yuji era simple. Pegasus podía leer la mente. Cada estrategia. Cada carta. Cada plan. Todo era visible para Pegasus. Esto hacía que Pegasus ganara todos sus duelos sin esfuerzo. De hecho, derrota fácilmente a Kaiba. Incluso roba el alma de Mokuba Kaiba. Ahora Yuji tenía dos razones para ganar. Salvar a su abuelo. Salvar a Mokuba.
La tensión aumenta. Y finalmente llega el momento inevitable. El duelo final comienza. El duelo ocurre en el castillo de Pégueses. Un escenario elegante y siniestro al mismo tiempo. Pégueses empieza confiado. Para él, el duelo ya está decidido. Después de todo, puede leer la mente de Yuji. Y durante los primeros turnos, Pégueses demuestra su poder. Utiliza su famoso Deck-Tune. Cartas como Toon World, Toon Summon Skull, Toon Mermaid. Los monstruos Toon tienen habilidades absurdas. Pueden evitar ataques. Aparecer desde cualquier lugar. Y atacar directamente. El duelo parece completamente desigual. La estrategia de Yuji. Pero entonces ocurre algo increíble. Yuji se da cuenta de algo importante. Péguese solo puede leer una mente a la vez. Y ahí es donde entra el verdadero truco. Yuji y el faraón deciden dividir su conciencia. Uno piensa las estrategias. El otro ejecuta las jugadas. Esto rompe completamente la ventaja de Pégueses. Por primera vez, Pégueses no sabe qué va a pasar. La expresión de confianza desaparece de su rostro. El duelo finalmente está equilibrado. El duelo llega a su punto máximo. Pégueses invoca sus monstruos Toon más poderosos. Pero Yuji responde con cartas clásicas como el mago oscuro. El enfrentamiento se vuelve brutal. Ambos jugadores están al límite. Pero Pégueses todavía tiene su arma final. Su habilidad mental. Sin embargo, Yuji ya no es el mismo duelista que llegó a la isla. Ahora pelea con determinación absoluta. Cada turno se vuelve más intenso. Cada carta cambia el destino del duelo. Hasta que finalmente, Yuji encuentra la jugada final. Un ataque devastador. Que destruye el campo de Pégueses. Y reduce sus puntos de vida a 0. Pégueses ha sido derrotado. La derrota de Pégueses no es solo una pérdida. Es el fin de su plan. Las almas capturadas son liberadas. El abuelo de Yuji vuelve. Mokuba también. Pero la historia de Pégueses no termina ahí. Porque inmediatamente después, algo oscuro ocurre. El misterioso Yami Bakura aparece. Y roba el ojo del milenio de Pégueses. Marcando el inicio de una nueva amenaza. Ciudad Batallas, mucho más que un torneo. Si el reino de los duelistas fue la introducción mágica, Ciudad Batallas es la revolución industrial de Yu-Gi-Oh! Aquí, Seto Kaiba decide que la ciudad entera es su tablero. No hay castillos, no hay islas, hay asfalto, tecnología de punta y la introducción de las reglas que hoy conocemos como el duelo avanzado. El cambio de paradigma. Por primera vez, el juego se siente real. Aparecen los sacrificios para invocar monstruos potentes, lo que obliga a los personajes a ser estrategas y no solo a inventar lógica sobre la marcha. Pero lo que realmente eleva este arco es el sistema de apuestas. Si pierdes, entregas tu carta más rara. Esto añade una capa de tensión psicológica brutal. Cada duelo es una inversión de vida o muerte. La trilogía de los dioses, las armas nucleares de las cartas. Obelisk el Atormentador, representa la fuerza bruta. Fue la primera vez que vimos a Kaiba poseer un poder que incluso a él le daba miedo. Slifer el dragón del cielo, el dios de Yuji. Su poder depende de cuántas cartas tienes en la mano, simbolizando que el conocimiento y la preparación son el arma del faraón. El dragón alado de Ra, el sol absoluto. Ra no era solo una carta, era un enigma que requería conocer cánticos antiguos para ser usado. Su aparición en el anime siempre venía acompañada de un aura de terror divino. Marik Istar, el villano que no conoce el perdón. Marik, porque es, quizás, el mejor villano de toda la franquicia. A diferencia de Pégueses, que buscaba amor, o Kaiba, que busca reconocimiento, Marik busca venganza. El trauma de los Istar. Marik es una víctima del destino. Su familia, los guardianes de la tumba, fue obligada por milenios a vivir bajo tierra esperando al faraón. El ritual de iniciación de Marik,
donde le tallaron la espalda con un cuchillo para grabar el secreto del faraón, es uno de los momentos más crudos y reales del anime. De ese dolor nació Yami Marek, una personalidad psicópata que solo disfruta del sufrimiento ajeno. Los duelos de sombras de Ciudad Batallas. Aquí las apuestas subieron de nivel. Ya no solo perdías el alma, sentías dolor físico real. Vimos duelos sobre barcos en movimiento, duelos con sierras circulares y duelos donde cada punto de vida perdido significaba perder un recuerdo o una parte del cuerpo. Marik convirtió un juego de mesa en una carnicería psicológica. El mundo virtual, la odisea de los datos. Justo cuando Ciudad Batallas iba a su clímax, el anime nos lanza al mundo virtual de Noah. Para muchos fue un relleno, pero analíticamente es una mina de oro para entender a la familia Kaiba. Noah Kaiba, el fantasma en la máquina. Noah es el hijo biológico de Gosaburo Kaiba, cuya mente fue transferida a una supercomputadora tras un accidente. Es un niño con el poder de un dios pero la madurez de un infante caprichoso. Este arco nos muestra el lado más humano de Seto. Por primera vez, vemos a Kaiba no como el presidente arrogante, sino como el hermano mayor protector que daría su vida por Mokuba frente a los fantasmas de su pasado. Los 5 directores. Ver a los exdirectivos de Kaiba Corp intentando robar los cuerpos de Yuji y sus amigos fue una metáfora fascinante sobre la codicia corporativa. Además, introdujeron la mecánica del mazo maestro, donde el monstruo que elegías te daba habilidades especiales. Fue una experimentación creativa que, aunque se alejaba de las cartas reales, permitía que personajes como Tea o Serenity tuvieran sus momentos de gloria en el campo de batalla. El reino de las memorias, donde el mito comienza. Después de cientos de duelos, de enfrentar a magnates y psicópatas, llegamos al destino final, Egipto. Pero no el Egipto de los turistas, sino el de hace 3000 años. El arco del reino de las memorias es, posiblemente, el giro narrativo más ambicioso de Kazuki Takahashi. El faraón Atem finalmente observa las 3 cartas de los dioses ante la tabla de piedra en el museo, y su alma es transportada a una simulación de sus propios recuerdos. Lo que vemos no es un flashback común, es un juego de sombras de escala global. Aquí, el tablero es el reino entero, y las piezas son personas reales. Es impactante ver la transición visual, dejamos atrás las chaquetas de cuero y los hologramas para vestir túnicas, oro y arena. Es el momento en que la serie nos dice, todo lo que has visto hasta ahora era solo un eco de esta verdadera guerra, punto. El origen de los monstruos, el K y el BA. Aquí descubrimos la verdad detrás de las cartas. Los monstruos no fueron inventados por Pegasus, los monstruos son la manifestación de la energía espiritual de los seres humanos, conocida como K. En el antiguo Egipto, los sacerdotes utilizaban artículos del milenio para extraer estas bestias del corazón de las personas. Si tenías un corazón puro, tu Ka era un guardián noble, si tu corazón estaba podrido, tu Ka era un demonio sediento de sangre. El concepto del mazo, en lugar de barajas, los duelistas antiguos usaban tablas de piedra. Invocar a un monstruo no costaba puntos de vida, costaba BA, energía vital. Si tu monstruo era destruido, tú sentías el dolor. Si tu energía se agotaba, morías. Esto cambia por completo nuestra perspectiva. El Mago Oscuro no es una carta de nivel 7 con 2500 de ataque, es Mahad, un hombre real que fusionó su alma con su magia para proteger a su rey. La conexión emocional entre el duelista y el monstruo aquí alcanza su punto máximo. Bakura y Zork, el mal absoluto. Cada gran historia necesita un villano final, y Yami Bakura se revela como el titiritero supremo. Durante toda la serie, Bakura fue una amenaza latente en las sombras, pero aquí descubrimos su origen, él es el superviviente de la masacre de la aldea de Kul Elna. La creación de los artículos del milenio. Este es uno de los puntos más oscuros de Yu-Gi-Oh! El anime nos revela que para crear los 7 artículos, el rompecabezas, el ojo, la sortija, etc., se sacrificaron las vidas de todos los habitantes de una aldea entera, fundiendo sus almas en el oro. Bakura no es solo un ladrón, es el trauma y el odio de esas víctimas encarnado. Su objetivo es despertar a Zork Necropens, una deidad de pura oscuridad. Zork no es un duelista, es una fuerza de la naturaleza.
Ver a los dioses egipcios Slifer, Obelisk y Ra luchar contra Zorg mientras el reino se cae a pedazos es el clímax visual que la serie prometió desde el primer episodio. Es una batalla donde la estrategia de cartas es reemplazada por sacrificio heroico. El secreto del nombre y la identidad de Atem. El eje central de este arco es una palabra, el nombre. Durante 200 episodios, lo llamamos Yami, Faraón, o simplemente, el otro Yuji. Pero sin su nombre, Atem no puede sellar la oscuridad. Es fascinante cómo la serie conecta el pasado con el presente. Mientras el faraón lucha en Egipto, el Yuji, pequeño, Tea, Joy y Tristán viajan por el mundo de los recuerdos buscando la tumba del faraón para encontrar su nombre. Aquí es donde la amistad brilla de nuevo. Atem no puede ganar solo. Necesita que sus amigos del futuro le den la pieza que le falta a su identidad. Cuando Yuji finalmente descifra los jeroglíficos y le grita su nombre, Atem, no solo le da el poder para invocar a la versión definitiva de los dioses, Holactie, la creadora de la luz, sino que le da la llave para cerrar su ciclo en este mundo. Es un momento de liberación personal inmenso. El cierre del círculo, Seto vs Kisara. No podemos olvidar a Seto Kaiba. En el pasado, él era el sacerdote Seto. Aquí vemos el origen de su conexión con el dragón blanco de ojos azules. Seto se enamora de Kisara, una mujer con el poder de un dragón blanco en su alma. El padre de Seto, Aknadin, intenta obligar a su hijo a matar a Kisara para obtener ese poder. La tragedia es absoluta, Kisara muere protegiendo a Seto, y su alma se convierte en el dragón que todos conocemos. Esto explica por qué en el presente, Kaiba está tan obsesionado con esa carta. No es solo poder, es una conexión grabada en su espíritu desde hace 3 milenios. Este arco redime a Kaiba, mostrándonos que su destino siempre fue ser el brazo derecho del faraón, aunque su orgullo nunca le permita admitirlo. El reino de las memorias transforma a Yu-Gi-Oh! De un juego de niños en una tragedia griega. Nos enseña que el pasado nunca se va del todo, que las acciones de nuestros ancestros nos marcan y que la verdadera fuerza no viene de los objetos mágicos, sino del sacrificio por los demás. Con Zorg derrotado y los recuerdos recuperados, solo queda una cosa por hacer. El faraón tiene su nombre, tiene su pasado y tiene su paz, pero no puede irse sin cumplir el último requisito, perder en un duelo justo. Y eso nos lleva al momento más icónico de toda la franquicia. Así que, la próxima vez que escuches ese grito de guerra, ese legendario, es hora del duelo, no pienses solo en un juego de cartas. Recuerda que estás escuchando el llamado a enfrentar tus propios miedos, a confiar en tus amigos y a caminar hacia el futuro con la frente en alto. Porque al final del día, todos somos duelistas en este gran juego llamado vida. Y mientras mantengas viva la llama de la amistad y la confianza en ti mismo, el faraón nunca se habrá ido realmente. Gracias por acompañarme en video. Y recuerda, el corazón de las cartas siempre estará contigo. Hasta el próximo duelo.